Muy bien, volvemos con la serie Desburrando a Javier Milei. Aquí les muestro fragmentos de algunas conferencias, algunas entrevistas que ha dado, donde se clasifica como economista seguidor de la Escuela Austríaca de Economía. Veamos. Nadie, digamos, se le ocurriría cuestionar que José Luis sea liberal, más allá de sus decisiones políticas, pero, digamos, una línea que uno podría entender que es una línea neoclásica, en la línea Chicago, donde se reconocen los fallos de mercado y se reconoce el valor de la intervención. Obviamente después de eso me tocó exponer a mí, y como yo soy liberal, pero no de la Escuela de Chicago, o sea, soy liberal de la Escuela Austríaca de Economía. Ya escucharon de su propia boca diciendo que él no es liberal de la Escuela de Chicago, sino que es liberal de la Escuela Austríaca de Economía. Veamos el próximo fragmento de video. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Banco Central emite dinero, vos acá estarías emitiendo oro, ¿qué es lo que sucede? El poder adquisitivo del oro cae. Es decir, que todos los precios expresados en unidades de oro suben. Es decir, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Banco Central emite dinero, vos acá estarías emitiendo oro, ¿qué es lo que sucede? El poder adquisitivo del oro cae. Es decir, que todos los precios expresados en unidades de oro suben. Es decir, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Según ciertos vulgares e ignorantes austríacos en Internet, por ejemplo, defensores del libre mercado, se quejan repetidamente del dinero fiat y del aumento en la oferta monetaria. Normalmente, se quejan de que cualquier aumento en la cantidad de dinero siempre conduce a un aumento del nivel de precios, o para ponerlo simple, esta gente cree que a más dinero habrá más inflación. Los que estudian la lógica llaman la falacia de la composición a la creencia de que lo que es cierto para una parte es cierto para el todo. Vamos a poner un ejemplo. Un aficionado al béisbol en el estadio puede ver mejor el partido si se pone de pie, pero si todos los aficionados se ponen de pie al mismo tiempo, no todos verán mejor. ¿Cierto o falso? Muchos economistas caen recurrentemente en la falacia de la composición, y Javier Milei es el rey de la falacia de la composición. Primero, es necesario decir unas palabras sobre la teoría cuantitativa del dinero, que es a lo que se está refiriendo este energúmeno. Contrariamente a lo que muchos creen, los austriacos de verdad siempre han tenido una actitud ambivalente e incluso crítica hacia la teoría cuantitativa del dinero de la escuela monetarista. La teoría cuantitativa del dinero es la base del monetarismo de Milton Friedman, una teoría macroeconómica que se hizo popular a finales de los años 70 y principios de los 80. La teoría cuantitativa también es utilizada con frecuencia por escritores pro libre mercado para denunciar la expansión de la oferta monetaria bajo un sistema fría, bla, 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 bla. Entonces, este burro se dice que es austríaco o seguidor de la Escuela Austríaca de Economía, y lo que está citando y recitando en estos videos constantemente es la teoría cuantitativa del dinero de la Escuela de Chicago de Milton Friedman. Veamos lo que tiene que decir o lo que dijo en su momento Ludwig von Mises, que es, por así decirlo, el mayor exponente de la Escuela Austriaca de Economía, por ejemplo. Cito: un aumento en la oferta de dinero tenderá a reducir su valor, pero en qué medida lo hace, o incluso si lo hace, depende de lo que suceda con la utilidad marginal del dinero y por tanto de la demanda del público de mantener su dinero en circulación. Fin de la cita de von Mises. En otras palabras, Mises negó que un aumento en la oferta monetaria, digamos 5%, condujera a un aumento directo, proporcional y mecanicista del 5% de la inflación. Eso es ridículo. Tenemos otro ejemplo de la Escuela Austríaca de Economía, uno de sus mayores exponentes también, Friedrich
Von Hayek fue otro crítico de la teoría, tanto en la versión propuesta por Ivan Fisher como en la reformulación de la misma por Milton Friedman. Entonces, ¿de qué escuela austríaca es seguidor este patán? ¿Me pueden explicar? Pero es que ni siquiera hace bien su tarea. Aquí les puedo mostrar, por ejemplo, una serie de gráficos que demuestran lo errónea que estaba Milton Friedman con su teoría monetarista de la cantidad de dinero y la inflación, que es lo mismo que está repitiendo como papagayo este burro. Les voy a mostrar gráficos de evidencia. Es decir, una teoría en cualquier ciencia exacta, dígase matemática, física, biología, química, es válida hasta que haya una anomalía o una refutación de esa teoría en la evidencia. Es decir, si en la física decían que la Tierra era plana, llegó Copérnico, demostró que la Tierra no era plana, que era redonda. ¿Qué hicieron los físicos a partir de Copérnico? Bueno, adoptaron la teoría de Copérnico de que la Tierra era redonda. Por la evidencia, la única ciencia que la evidencia le muestra que la teoría está equivocada y siguen creyendo en la teoría equivocada, obviando la evidencia, es la economía. Aquí les muestro un gráfico de la Reserva Federal de Estados Unidos donde se incluyen todos los depósitos bancarios a día de hoy en la economía norteamericana. Si ven, el gráfico va en caída libre. Si la cantidad de dinero está disminuyendo. Aquí les voy a mostrar otro gráfico de la Reserva Federal. ¿Qué es esto? Es lo que llaman los economistas M2, que es una métrica que mide cuánta cantidad de dinero hay circulando en la economía. Como ven, el gráfico también va en picada libre. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de dinero circulando en la economía está disminuyendo. Ahora bien, según la teoría de este bobo, deberíamos estar evidenciando o padeciendo de deflación. Pero como todos ustedes saben, y no son tontos como este, saben que tenemos una tasa de inflación del 3 y algo por ciento anual en Estados Unidos. Pero la masa monetaria, es decir, la cantidad de dinero en la economía está disminuyendo constantemente, pero seguimos teniendo inflación. Según el bobo este, deberíamos tener deflación ya, porque si se disminuye la base monetaria, si se disminuye la cantidad de dinero circulando en la economía, deberían automáticamente reajustarse y reducirse los precios, que es la ecuación mecanicista que este bobo repite y repite de la escuela de Chicago. Pero no es así, no es así. También tengo otro gráfico, este, que es un gráfico histórico de la cantidad de dinero en la economía versus el índice de precios al consumidor en Estados Unidos. La línea azul o la línea verde es la cantidad de dinero y la línea roja es el índice de inflación. Como ven, antes de 1913, que fue cuando se creó el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, antes del 1913, es decir, patrón oro, tuvimos un aumento, mírenlo aquí, se lo estoy señalando con el puntero, de la cantidad de dinero en la economía. Sin embargo, la línea roja, ¿qué te dice? Que tuvimos deflación. Se aumentó el dinero, se disminuyeron los precios en la economía. Esto es lo que yo llamo una anomalía, o cualquier ciencia se llamaría una anomalía que invalida la teoría. Pero estos tontos no se estudian ni las propias evidencias en su propia rama científica. Tenemos otros ejemplos, como por ejemplo en los 90 con Bill Clinton. También es otra anomalía. ¿Qué te quiere decir esto? Que no puedes asumir mecánicamente que un aumento en la oferta monetaria, es decir, en la cantidad de dinero circulando en la economía, se traduce automáticamente en un incremento en los precios generalizados. Esto se ha demostrado ya bastantes veces por bastantes economistas que es erróneo. Incluso los propios austríacos criticaban a Milton Friedman en este sentido. Ahora veremos otro recorte de un video o una entrevista que da este economista mediocre sobre el gasto fiscal.
sin política monetaria, digamos, sin Banco Central, ¿cómo se financiaría un eventual déficit fiscal de la Argentina? Yo te lo devuelvo con una pregunta. Si a vos en tu casa no te alcanza la plata, ¿te vas de caño? No, claro. ¿Qué haces? O bajás el gasto, o laburás más, o sea, le buscás la vuelta. Ujú. Bueno, ¿por qué entonces queremos naturalizar irnos de caño? ¿Por qué la solución a un problema fiscal es robarnos con la política monetaria? Eso es una locura. Por eso, digamos, tenemos los descalabros monetarios que tenemos. Es decir, aparte, ahora me voy a poner técnico. En el año 1968, un señor que ganó el Premio Nobel de Economía, que se llamaba Robert Mundell, ¿sí?, que escribió un libro de economía internacional, y una de las cosas que describe en ese libro de economía internacional monetaria, hay algo que se llama principio de clasificación efectiva de instrumentos de mercado. Entonces dice, bueno, si vos querés controlar, no sé, la inflación, es la política monetaria, ¿sí? Porque la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Entonces se combate con política monetaria. Y si tiene un problema de índole de déficit fiscal, se combate con la política fiscal. O sea, en este caso nosotros además proponemos, de hecho es la parte que nosotros llamamos el plan motosierra, que es una fuerte baja del gasto público. Otra vez, como les decía, el rey de la falacia de la composición. Creer que lo que se aplica a una familia en la economía de la casa, de las personas, se aplica también a la macroeconomía de un país. Según Javier Milei, entre sus políticas, él va a reducir el gasto público, es decir, va a reducir el déficit fiscal de Argentina para lograr que Argentina sea una potencia económica nuevamente, que eso es uno de los pilares que él cree que va a hacer que Argentina sea una potencia económica en los próximos 30 años. Si eso es cierto, debería ser que todos los países, potencias económicas a nivel mundial, son los países con un gasto público menor o con un déficit fiscal menor. Veamos la evidencia. Este es un listado de los países que menos gasto fiscal tienen a día de hoy. El listado lo encabeza Macao. Después le sigue Brunei, Kuwait, Hong Kong, Turkmenistán, Timor del Este, Tuvalu, ni sé qué es, Micronesia, la República Democrática del Congo, Kiribati, Puerto Rico, miren, Puerto Rico, Isla Salomón, Estonia, Kosovo, Rusia, Botswana, Azerbaiyán, Islas Marshall, Bulgaria y Arabia Saudita conforman el listado de los 20 países o los primeros 20 países con el menor gasto público del mundo. Ninguno de esos países, a excepción puede ser de Rusia, es una potencia económica mundial. Todo lo contrario. Ninguno es potencia económica mundial. Pero no queda ahí. Seguimos con más evidencia. Este es un gráfico de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde las líneas rojas corresponden al sector privado. Es decir, cuánto dinero, riqueza posee el sector privado. Las líneas verdes corresponden al gasto del gobierno y la línea azul corresponde al resto del mundo. Si se fijan, es casi como un espejo. Lo que está por arriba de la línea negra es casi idéntico o idéntico a lo que está por debajo de la línea negra. Esto evidencia cómo el gasto público del gobierno, el déficit fiscal, se traduce en un superávit o un excedente de riquezas en el sector privado. Sí, lo que gasta el gobierno, alguien lo tiene que tener. Y ese alguien es el sector privado. Es decir, el gasto del gobierno es la riqueza del sector privado y viceversa. Cuando el gobierno reduce el déficit, extrae dinero del sector privado, extrae las riquezas del sector privado en taxes, por ejemplo, una de ellas, y disminuye, por tanto, la riqueza del sector privado. Evidencia científica clave que este anormal no conoce o no se los quiere decir o les está mintiendo a la cara. Bueno, señores, continúo
con esta serie de videos relacionados o desmintiendo y desburrando a Javier Milei como economista brillante que dicen que es. Me han dicho incluso de que me tengo que lavar la boca antes de hablar de Javier Milei en mis videos. ¿Por qué razón? Si yo, un simple mortal, puedo entender y me doy cuenta de todas las falacias en las que incurre Javier Milei, cualquiera también se puede dar cuenta de todo lo que está diciendo es pura mentira, mentira y fantasía que no se corrobora con la evidencia científica ni la realidad. Chao.